Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente para continuar estos estudios con palabras que el Señor me ha ido entregando para entregarle a ustedes también y que sean parte de esta enseñanza que el Señor me ha entregado. Espero les haya gustado el video anterior. Sé que todavía hay muchas dudas, cuesta convencerse de cosas, y como dije en un principio, la intención acá no es que crean a buenas y a primeras, sino que busquen en el Señor la respuesta para ir entendiendo estos misterios de Dios. Como dijimos en la introducción, las historias en la Biblia se van repitiendo. Las historias en la Biblia, el Señor crea situaciones para que luego se vayan, sean una figura de algo que va a suceder. Hablábamos del caso de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y hoy voy a hablar de un tema un poco continúa, bueno, todo esto es un tema bien delicado. En el video anterior hablamos del Papa, ¿verdad? Sin querer ofender obviamente al pueblo católico, y hoy vamos a hablar sobre Estados Unidos. Y volvemos a repetir, nada en contra de nuestros hermanos, al contrario, ojalá poder llevar este mensaje como un mensaje de alarma, pero a la misma vez de tranquilidad para los hijos de Dios. Cuando hablamos de Estados Unidos, mucho pueblo del Señor ha llegado a la conclusión, ni siquiera con base muy sólida, de que podría representar a Babilonia, que aparece en el capítulo 18 de Apocalipsis. La verdad, el Apocalipsis es un libro muy, muy complejo. De hecho, la destrucción de Babilonia no solamente aparece en ese capítulo, sino que aparece en varios capítulos, en diferentes versículos. Y es muy complicado poder llegar a una conclusión. Pero el Señor me ha llevado por otras palabras un poco más fáciles de entender, para poder asociar Babilonia con Estados Unidos. En todo caso, es importante que Babilonia aparezca en el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis es el que revive nuevamente a Babilonia, o por decirlo de otra forma, en realidad la destruye, porque cada vez que la menciona es para condenación y para destrucción. Pero quiero llevarlos a través de la Biblia con palabras que el Señor me ha ido entregando y que han ido como dando sentido a esta teoría, y ya ha pasado más a algo muy, muy cierto. El Señor me empezó a dar palabras en el libro de Jeremías, este profeta que profetizó justamente en los tiempos de la cautividad, porque Babilonia existió. Los que conocen de historia saben de que Babilonia llevó cautivo a Israel aproximadamente 500 años antes de Cristo. La tribu del sur, que corresponde a Judá y Benjamín, fueron llevadas cautivas a Babilonia. Y en ese remanente de personas que fueron cautivas, iba en uno de estos, porque fueron 3 secuencias de deportaciones, se fue este profeta Jeremías. Y el capítulo 50 y 51, Jeremías justamente profetiza la destrucción
de Babilonia y ya por fin el fin de la cautividad, la cual duró 70 años. Profetas se habían levantado antes, como uno que aparece en la Biblia, el profeta Ananías. Se levantaron falsamente diciendo no, Israel no va a ser llevado cautivo del todo y va a destruir Babilonia, y no va a ser, los tesoros del templo de Dios no van a ser llevados y vamos a volver de esta cautividad, va a ser algo breve. Pero Jeremías fue bien como enfático y diciendo amén, sí, eso va a suceder, pero no va a suceder antes de los 70 años de cautividad. Cuando se cumplan los 70 años va a venir la liberación de parte de Dios. Pero por el momento Israel echen raíces, construyan casas, compren terrenos, hagan familia, multiplíquense, porque tienen que cumplirse los 70 años. Y así lo hizo Israel y comenzó a crecer en Babilonia. Bueno, el profeta Jeremías dedicó 2 capítulos bien especiales, el 50 y el 51, en su libro. Y el comienzo de esta revelación que vino de parte del Señor en esta palabra comenzó en el capítulo 51, versículo 44. Voy a leerlo para que vamos entendiendo lo que el Señor nos quiere dar. Dice: y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. El verso 58. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Voy a tratar de ir al grano para no hacer tan largo el video. Cuando el Señor me dio esta palabra, me dio a entender, me llevó por diferentes noticias, estudios, y encontré una noticia que me llamó bastante la atención, que empecé como a aprender sobre la bolsa de comercio, algo bien básico, que la verdad no sé mucho, de hecho no lo entiendo muy bien todavía, pero empecé a estudiar sobre esto y encontré que los Estados Unidos, el comienzo de esta nación, había una calle la cual había un muro, habían construido un muro como de contención, y existió una clase de comercio en ese entonces, no sé muy bien qué tipo de comercio, y este comercio comenzó a crecer. Luego de años botaron ese muro, pero la calle quedó con el nombre de la calle del muro, ahí donde todos iban a negociar. Bueno, al pasar los años, esta calle se convirtió en el centro, en el corazón de la economía mundial, que es la calle Wall Street, que está en Estados Unidos. Bueno, el Señor ya hace tiempo, hace 5 meses le había comentado a ustedes que el Señor me empezó a mostrar cosas, y me mencionaba mucho el mes de septiembre. Septiembre va a ser un mes importante, por las fiestas judías, por lunas de sangre y por todo lo que ustedes pueden ver en internet. Bueno, yo no sabía mucho, empecé primero a estudiar las fiestas judías, luego las lunas de sangre. Les prometo que no me había metido a internet y no tenía idea de toda la información que había, pero ya tenía como el mes de septiembre como en mente. Y el Señor me llevó no por lo que decía la internet, sino me llevó por esta escritura a entender lo que iba a pasar, y lo más relevante de este mes de septiembre, y me llevó a entender
a qué se refería o me confirmó prácticamente que Babilonia era Estados Unidos. Cuando en los versículos 44 y 58 que acabamos de leer, el Señor dice que el muro de Babilonia caerá, se refiere justamente a la economía, a este gran muro de Estados Unidos que se llama Wall Street. Este es el muro que iba a caer. Esto pasó en los meses de... comenzó esto mes de junio aproximadamente. Yo estaba bien ajeno a las noticias. Bueno, resulta que a fines de junio y en el mes de julio principalmente comenzaron a caer las bolsas. Comenzaron a caer las bolsas de China. Y luego eso trajo una ola que empezó a arrastrar a todas las olas del mundo. O sea, a todas las bolsas del mundo. Y justamente Wall Street empezó a caer. Y en estos momentos, de hecho, está con números bastante rojos. Pero alguno podrá decir, bueno, todas las bolsas cayeron, así que no podemos asociar el muro de Babilonia a Wall Street en Estados Unidos. Está bien, sí, puede ser. Pero aquí viene una serie de versículos que a ustedes quizás les van a poder ayudar. A mí me convenció el hecho de que el Señor me dijera, me mostrara diciéndome el muro que va a caer de Babilonia a Wall Street, y pasados 3 meses comenzó a caer. Yo dije, wow, esto es de Dios, esto proviene de Dios, porque ¿cómo iba a saber yo algo así? Y después me empecé a enterar por internet sobre los estudios del pastor Jonathan Cahn, el cual les recomiendo que lo vean porque él tiene una información más detallada de las cosas que han sucedido en Estados Unidos últimamente. El proceso de los 7 años, caída de Torres Gemelas 2001, 7 años más tarde la crisis del 2008, ambas en meses de septiembre, 11 de septiembre Torres Gemelas y 29 de septiembre, si no mal recuerdo, el piso de la crisis económica del 2008, la cual afectó a Chile, si no mal recuerdan, y curiosamente afectó a la construcción del Costanera Center, un poco más ahí para atrás, que afectó el 2009, ¿verdad? Y 7 años más tarde, aquí estamos, y la economía volvió a caer. De hecho, en las noticias aparecieron, se reviven como los fantasmas del 2008 para Estados Unidos. O sea, no había habido una baja tan grande como la que fue el 2008. Bueno, pero podría ser eso un poco ambiguo. Así que quiero ir como a cosas más, a más texto bíblico para que podamos ir entendiendo. Bueno, una de las cosas que el Señor me hizo entender de que es curioso, pero cuando Jeremías habla de Babilonia, se refiere en los versículos 33 del capítulo 51 y en el 42 del capítulo 50 se refiere a Babilonia como hija de Babilonia, la hija de Babilonia. Es un poco extraño esto, pero eso me empezó a llevar como a guiar diciendo esto es diferente a cuando habla de la gran ramera, el estudio pasado, el video anterior, que se refiere a la ramera como Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras. Pero Jeremías, cuando habla de Babilonia y su condenación, se refiere a la hija de Babilonia. Entonces ya empecé como a dividir el tema. Pero el Señor me empezó a mostrar ya cosas más interesantes. En 1945, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Israel empezó una migración a todo el mundo. Comenzaron a arrancar por diferentes naciones y muchos también se fueron a Estados Unidos. Ignoro un poco la cantidad, pero fue mucha gente la que abandonó los territorios europeos y sobre todo
todo territorio que pertenecía al imperio nazi para poder arrancar del holocausto, ¿verdad? Donde murieron 6 millones de judíos, lamentablemente. Si da tiempo para más adelante hablar sobre eso, lo haremos, porque sé que es un tema un poco complicado, pero si el Señor da una oportunidad hablaremos también de eso. Entonces Israel comenzó a escapar, pero cuando se logró un acuerdo para que Israel nuevamente fuera una nación en el 1948, Israel o los pueblos que fueron, el pueblo que fue dispersado volvió a Israel, y fue con mano poderosa de Dios, porque ellos llegaron y empezaron a tomar posesión de la tierra, comenzaron a ser invadidos y ellos ganaron más territorio. Tenemos la guerra de los 6 días, tenemos la guerra de Yom Kippur, en fin. Entonces Israel comenzó a afirmarse en su tierra, y de las naciones comenzaron a volver a Israel. De hecho, actualmente hay aproximadamente 7 millones de judíos en Israel. Pero curiosamente, hermanos, 6 millones de judíos hoy residen en los Estados Unidos. El pueblo que llegó a Estados Unidos arrancando del holocausto nazi no quiso volver a su nación. No quiso volver a su nación, y están allá y se multiplicaron, y de hecho lograron puestos bastante importantes. Me acerco un poquito porque quería leerle algunos nombres. Vamos a dejar la Biblia por acá, de familias israelitas que lograron grandes cosas en Estados Unidos y tienen puestos bastante importantes. De hecho, hay una lista que se llama Forbes, que es como los más millonarios, y muchos de ellos, la verdad, bastantes son judíos. De hecho, esto no es un misterio tan grande. De hecho, hay una fundación que no sé cómo se nombra la palabra, ahí después voy a poner palabra en pantalla para que lo puedan buscar. Una fundación que justamente apoya a Israel con fondos. Juntan fondos estos millonarios y ayudan a Israel. Y ustedes saben, Estados Unidos siempre ha protegido a Israel. Voy a mencionar algunos nombres. Por ejemplo, número 91 en la lista de Forbes está John Paulson, que es fundador de una compañía con su nombre y apostó en contra de las burbujas de hipoteca en el 2008. Es un millonario. James Simmons, número 82 de la lista, una empresa que no sé muy bien cómo se nombra, pero son unos fondos especiales que manejan. Aquí tenemos Larry Ellison, número 5 en la lista Forbes, creador de o dueño de una empresa de software, también dueño de empresas de bienes raíces, una aerolínea también. Los hermanos Koch, estos quizás son más famosos, son los número 2 de la lista en Forbes. Son dueños de Industrias Koch, refinería, productos químicos, etc. Y así la lista continúa. Muchos comenzaron en Wall Street. Michael Bloomberg. Hay uno que está dueño de un casino en Las Vegas, el número 3 en la lista. Chelson Alson, mi esposa me escribió la lista, no entiendo muy bien. No tiene, o sea, sí tiene buena letra para que no se enoje. Y así la lista continúa, y de hecho me impresiona ya el último de la lista, número 66, Mark Zuckerberg, que es creador de Facebook o dueño de Facebook.
Entonces así, los israelitas comenzaron a echar raíces en Estados Unidos y se multiplicaron y llegaron hasta a la actualidad a ser 6 millones, un número importante. ¿Hay judíos en el mundo en otros países? Sí, hay países, de hecho acá en América hay países donde hay mucha cantidad de judíos, pero Estados Unidos alberga 6 millones, casi la misma cantidad de población que tiene Israel. Eso ya es extraño. Por otra parte, tenemos un capítulo un versículo en Miqueas, cuando el Señor le dice que Israel será redimido del cautiverio. El capítulo 4, versículo 10 de Miqueas dice así. Este es bien extraño. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Y miren lo que dice: allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Es extraño porque este verso es un poco confuso, porque no se sabe si el Señor se está refiriendo a que lo va a sacar de Babilonia o lo va a librar de la mano de sus enemigos. Y curiosamente, Estados Unidos siempre, con su población judía ahí muy importante, ha estado intercediendo por Israel hasta estos días, que las cosas ya han cambiado. Pero han cambiado, y esto es bien interesante, han cambiado justo cuando ahora, año 2015, llevamos aproximadamente 70 años de el Holocausto nazi. Oficialmente, el 2018, Israel cumple 70 años como nación. Yo no sé en realidad para Dios cuándo Israel cumpliría 70 años de cautiverio, por decirlo así, llamado cautiverio en Estados Unidos. Pero ¿no les parece interesante el número? Estuvieron 70 años en Babilonia en la antigüedad, y ahora nuevamente se están por cumplir 70 años. Bueno, vamos a ver otras similitudes y aún con eso no les llama la atención. En el libro de Daniel, en diferentes capítulos, describe Babilonia, y yo hice una especie de paralelo. Voy a ocupar el computador un poco, disculpen que me mueva tanto. Por ejemplo, Babilonia, Daniel capítulo 1. Fue la nación que mantuvo cautivo a el reino de Judá. Estados Unidos mantiene una población de 6 millones de judíos, casi el 50% de su población. Llevan, como mencionaba, están por cumplir 70 años viviendo allí. Número 2. Era la potencia mundial en la antigüedad después de Asiria. Asiria fue prácticamente una nación que arrasó con la tribu del norte de Israel y se los llevó cautivo. Eso se desconoce un poco en la historia, pero Asiria fue un gobierno, o sea, una nación muy... de hecho, la Biblia la menciona como una ciudad sanguinaria, mencionando a Nínive, que era su capital. Y ellos llevaron cautivo al reino del norte, pero nunca volvieron. El reino del norte nunca volvió. Solamente quedó un remanente ahí en Samaria, y de ahí provienen los samaritanos, los cuales se mezclaron un poco con la gente de Asiria, y por eso después había un rechazo de parte de los judíos en los tiempos. Nosotros vemos la Biblia en los tiempos de Jesús. Entonces Babilonia viene después de esta nación que arrasó con Israel. Y tenemos a Estados Unidos, que es la potencia mundial que continúa después del Holocausto nazi, los cuales arrasaron con Israel y mataron a 6 millones de judíos.
En Daniel capítulo 3, por ejemplo, habla sobre que Babilonia y el rey Nabucodonosor, a pesar de reconocer a Dios, porque veían que Dios estaba con Israel, con los judíos, sobre todo con Daniel y sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos igual continúan en la idolatría, o sea, continúan sus costumbres. Y Estados Unidos se declara un país protestante, un país con sus bases desde George Washington, con raíces que conocen al Señor, pero a través de la televisión, a través de Hollywood, películas, igual han dado al mundo una imagen mala, no han honrado al Señor de una forma completa o íntegra. También el rey Nabucodonosor fue usado por Dios, Daniel capítulo 4, para gobernar el mundo. El Señor le dice que Él lo tomó para ser gobernante de las naciones. Y Estados Unidos, por su parte, es un país que cuando hay cualquier problema en cualquier parte del mundo, ellos tienen el poder para intervenir. Sabemos las guerras, cuando hay alguna vez un evento importante, se le debe preguntar a Estados Unidos qué es lo que piensa. Y finalmente Daniel capítulo 5, el hijo del rey Nabucodonosor, Belsasar, a pesar de que su padre fue humillado, porque él siendo hombre se le dio un corazón de bestia y andaba pastando ahí por 7 años, por cierto, su hijo Belsasar no siguió los pasos de su padre, tomó los vasos sagrados y les dio un uso vil. Y esa misma noche fue cuando Babilonia fue conquistada por Darío el persa. Estados Unidos ha sacado a Dios del sistema, han sacado la ley de Dios, han sacado de los colegios, han sacado los 10 mandamientos. Les recomiendo ver los estudios del pastor Jonathan Cahn y sus discursos, porque hablan mucho y muestran esta similitud. Y Estados Unidos está provocando a Dios, provocándolo. Y dicen, algo viene. Aquí estamos estudiando lo que viene. Los persas, el rey Darío, va a ser el verdugo de esta nación. ¿Por qué? Por las cosas que han hecho. ¿Y cuál es la intención del Señor? Sacar a Israel, a su pueblo, de ese lugar. Porque el Señor quiere reunir a su pueblo en un solo lugar donde Él quiere que estén, porque el Señor tiene propósitos para Israel. Israel ya no va a ser nunca más destruido. En la tribulación sí, va a ser perseguido, pero no va a ser destruido, porque esta vez ya el Señor tiene un pacto con Israel. Ya vamos a estar hablando más en detalle sobre eso. Así que imagínense la similitud, hermanos, de lo que Estados Unidos tiene a Babilonia de esos tiempos. Y esto es una porción, esto es lo que el Señor a mí me ha entregado. Yo creo que los más estudiosos, los que saben más sobre historia, yo creo que pueden encontrar muchas más similitudes. Así que espero que estas palabras, esta escritura, yo les recomiendo leer Jeremías capítulo 50 y 51 y van a ir dándose cuenta de lo, si he entendido bien a lo que el Señor me está hablando. Estados Unidos será castigado, pero el pueblo de Dios tiene que estar tranquilo. Como dijimos en la introducción, el Señor va a sacar a su pueblo con prodigios y milagros, así como lo hizo en Egipto, enviando las plagas.
pero el pueblo de Dios no fue tocado. Así que el Señor tiene control de eso. Pero como ustedes pueden ver, miren, los versículos a veces hablan por sí solos. Vamos a ver 50, el capítulo 50, versículo 1 en adelante. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber. Levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Porque subió contra ella una nación del norte. Después vamos a ver sobre esto del norte, es muy interesante. En la antigüedad tenía un significado, en la actualidad también lo tiene. La cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Fíjense lo que viene después. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. El pacto que, por decirlo así, esa cautividad que volvió después de Babilonia en los tiempos de Nabucodonosor, se acabó porque el templo fue destruido. Lo construyeron, pero en los tiempos de Jesús nuevamente fue destruido. Ahora viene la imagen, viene como el cumplimiento de esta profecía. Israel en estos momentos, piensen un poco. Ustedes se irían de Estados Unidos viviendo ahí, siendo millonarios, viviendo bien, y se irían a un país donde no se sabe en qué momento va a caer una bomba, porque nosotros sabemos que a Israel no le va a pasar nada, pero yo les pregunto a ustedes, ¿irían a Israel en estos momentos? Yo creo que la mayoría no lo haría por miedo. Imagínense ellos viviendo en Estados Unidos, ¿para qué se van a ir a meter allá? Pero el Señor quiere llevarlos a su nación, porque Él lo prometió y los va a sacar. Aunque estén bien acomodados, al igual que en la antigüedad. Daniel, el segundo del reino, sus 3 amigos también gobernadores, y tenemos a todos estos hombres ricos también ahí, casi dueños de Estados Unidos, pero el Señor los quiere sacar. ¿Y cuál es la forma? Saquen sus propias conclusiones. Hemos leído la palabra del Señor. Versículo 13 del 50. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor. Todos los que entesáis arco, tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. ¿Qué está haciendo Estados Unidos en estos momentos? Está pecando contra el Señor, lo está provocando. Versículo 46. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló, y el clamor se oyó entre las naciones. ¿Será solamente una palabra para la antigüedad? Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. ¿Se imaginan? Vemos en las noticias que Estados Unidos es invadida. Creo que tiene mucho más sentido este texto para ahora más que antes, porque
Sí, la comunicación antes se demoraba, pero igual se esparcía. Pero hoy en día todo el mundo ve todo instantáneamente. Este verso es interesante. Capítulo 51, verso 8. Estamos en Jeremías todavía. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. 2001 cayeron las Torres Gemelas y fue lamentable. No puedo decir otra cosa, fue lamentable. Pero nuevamente se levantaron, pero ya se sintieron vulnerables. A este león se le dio un corazón de hombre, y esto adelantando un poco del próximo video, vamos a estar hablando sobre las 4 bestias del libro de Daniel. Este león se le dio un corazón de hombre, a diferencia de Nabucodonosor. Nabucodonosor, siendo hombre, se le dio corazón de bestia. Ahora a esta bestia se le dio corazón de hombre. 7 años se sintieron vulnerables. El 2008 vino la crisis, se le dio bálsamo, a ver si sanaba. Pero llega un momento en que fue curada Babilonia, fue sanada, o intentaron sanarla, pero no sana. Dejadla y vamos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Por otra parte, el imperio medo-persa, que en este caso, como dijimos en la introducción, vendría siendo Rusia. En el próximo capítulo, en el próximo video vamos a ver por qué. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Versículo 11. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Miren versículo 12, muy interesante. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celada, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Se tiene que preparar Babilonia porque sabe lo que viene. Ustedes han escuchado hablar sobre la operación Jade Helm. No digo que sea esto, pero es muy parecido. Estados Unidos preparándose para algo, esparciendo sus tropas, nadie sabe por qué. Ellos dicen, es un ejercicio militar. Puede ser, pero ahí preparándose para algo. Y así podemos seguir leyendo. Aparecen también un tipo de verso 27 del capítulo 51, una especie de asociación, ¿no? Porque Rusia no ataca solo a Estados Unidos, sino con muchos países aliados. Porque, como sabemos, no es Estados Unidos en milicia supera incluso a China y a Rusia juntos. Pero las guerras a veces se ganan con estrategia. Segunda Guerra Mundial, el día de Estados Unidos con estrategia ganó una costa en Europa para poder derrocar el imperio nazi. Y digámoslo, Alemania tenía todo para ganar, tenía una milicia pero gigante, tenía el ejército más grande del mundo, y aún así fueron derrocados. ¿Por qué? Por estrategia. Pero por sobre la estrategia, obviamente, está la palabra de Dios, que se cumple. Y así les recomiendo leer el capítulo 50 y 51 de Jeremías, y ustedes mismos pueden ir leyendo, entendiendo, meditando en el Señor. Seguramente los más estudiosos pueden decir, bueno, esto efectivamente sucedió, Babilonia fue tomada
y sus ruinas están, lo poco que queda de sus ruinas están ahí. Está bien, pero Apocalipsis vuelve a mencionar Babilonia, y si lo vuelve a mencionar es por algo, porque el Apocalipsis no es un libro profético, no es otra cosa, es un libro profético hablando sobre estos tiempos. Ya vimos anteriormente sobre el Papa. Entonces espero que esta información les pueda servir, les pueda ayudar. Los invito al próximo video para que podamos hablar sobre la pelea de las bestias, lo que comenté en la introducción, porque claro, una vez caída Babilonia, ¿qué va a pasar? Y la clave está en el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que interpretó Daniel, la estatua del rey Nabucodonosor, y después la visión de Daniel de las 4 bestias. Vamos a estar conversando sobre eso. Los dejamos invitados y que el Señor les bendiga, y gracias por la paciencia. Muchas gracias.